este seminario, este curso de profundización sobre las problemáticas adictivas, nos toca presentar al doctor Néstor Serman. El doctor Néstor Serman es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España. Es profesor máster en drogodependencias en la Universidad Complutense de Madrid. Es presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y es chef de la sección de Patología Dual de la Asociación Mundial de Psiquiatría. La temática que vamos a tener va a tener un tiempo de 45 minutos y está básicamente orientada al diagnóstico y al tratamiento de los problemas de patología dual. Bienvenido, doctor Néstor Serman. Con ustedes el tema y el desarrollo. Buenos días otra vez, porque algunos ya me habéis oído esta mañana, aunque era hora muy festivas, a las 8 de la mañana. Quiero volver a reiterar mi profundo agradecimiento al doctor Pacuruku por esta amabilísima invitación para venir a Ecuador, para venir a esta maravillosa ciudad de Cuenca. Estoy encantado, me quejé esta mañana de que me han hecho madrugar porque la primera presentación era a las 8 de la mañana, pero bueno, como no dormía con jet lag, me daba igual, estoy de las 4 de la mañana despierto, ahora con un poco de café intentaremos continuar y insisto, gracias a todos vosotros por estar aquí, por esta invitación de la organización del Congreso. Comentaba el doctor Pacuruku, quiero transmitirlo aquí públicamente, que a través de amigos personales estuve hace unos días con el alcalde de Cuenca, de la Cuenca de España, ciudad que creo que está hermanada con esta Cuenca de Ecuador. Ciudad también que no sé si algunos tenéis oportunidad de conocer, ciudad levítica, mítica, colgada entre acantilados en Manhattan de la Edad Media. Bueno, pues el alcalde de la Cuenca Española me transmitió un gran abrazo para las autoridades de esta ciudad, para toda la gente de Cuenca y la invitación a estar en contacto permanente entre la Cuenca Española y la Cuenca de Castilla y la Cuenca de Ecuador. Bueno, pues me pedían en esta conferencia de esta mañana que hablara de diagnóstico y tratamiento de la patología dual. Es un tema de una amplitud enorme que quizás no tiene la oportunidad de hablar de este tema, pero tan en boga hoy en día por muchas razones que por lo menos intentaré comentar e intentaré transmitir acerca de la importancia que tiene para todos los que trabajamos en el campo de la salud mental este tema de la patología dual, de las conductas adictivas y otros trastornos mentales, porque la conducta adictiva es un trastorno mental, aunque todavía seguimos encontrando controversias, opiniones contrarias en ese sentido. El NAIDA en sus últimos congresos americanos, el de hace 2 años, pero el del año pasado en Filadelfia también, repartía este flyer donde de alguna manera publicitaba en track las distintas actividades que tenía el NAIDA en el Congreso Americano de Psiquiatría y lo publicitaba bajo esta frase, de alguna manera, que es el avance de la psiquiatría a través de la ciencia y las adicciones. Nosotros, en español, le llamamos la patología dual. Es un término controvertido la patología dual, no significa nada, es una arbitrariedad. Patología dual. Está en plena discusión este tema a nivel terminológico en la Asociación Mundial de Psiquiatría, donde finalmente hemos conseguido una sección que se llama justamente de patología dual. Pero cualquier clínico, cualquier trabajador de la salud mental sabe que se tiene que enfrentar día tras día a esta problemática de tener un paciente con una adicción y otro trastorno mental, y disculpar por recalcar el otro, pero creo que es muy importante saber que la adicción es un trastorno mental como cualquier otro. El concepto de patología dual, insisto, es un término arbitrario, no significa nada, pero todos los clínicos sabemos, cuando nos dicen patología dual, que se trata justamente de un paciente con estas características. Tenemos la dificultad, supongo que pasa en Ecuador igual que en la mayor parte de los países del mundo, donde se han desarrollado 2 redes para tratar las enfermedades, una red de adicciones y otra red de salud mental. Tenemos un paciente y 2 redes de tratamiento, un paciente y 2 dispositivos de tratamiento. Los pacientes deambulan
muchas veces de un lado a otro. Hace unos años le llamamos a esto el síndrome de la puerta equivocada. El paciente tocaba y decía, doctor, tengo depresión. Aquí no es, aquí tratamos las adicciones. Doctor, es que yo soy adicto al cannabis. No, aquí no es, vaya a la otra puerta. Pues esto ha dado lugar al aumento de la morbilidad y la mortalidad. El tema de la patología dual no hace referencia a dos trastornos que se juntan, que se unen de forma casual o que se cruzan. Es algo mucho más que eso. Por eso reivindicamos el término patología dual como un concepto que va a describir esta comorbilidad, esta conjunción de la adicción y otro trastorno psicopatológico, pero que hay algo mucho más importante, y es que comparten factores y sustratos cerebrales comunes. El diagnóstico, el problema del diagnóstico de la comorbilidad es un problema que cruza toda la psiquiatría. Los diagnósticos que tenemos hasta ahora en el sistema de clasificación, el DSM-4 americano, no nos permite, por ejemplo, comentábamos anoche con los colegas, no nos permite diagnosticar, oiga, el paciente que tiene depresión o ansiedad, no, que tiene las dos cosas, me dice el médico de primaria. No, nosotros diagnosticamos diagnósticos categoriales, categóricos, o una cosa o la otra, y nos impiden los diagnósticos comórbidos, los diagnósticos que cruzan las categorías de una categoría a la otra. Y algo también importantísimo, que no sé si lo voy a comentar en alguna diapositiva y me adelanto, también el tema de la dimensión. Se puede tener depresión, mucha depresión, se puede tener poca depresión, muchita depresión o casi nada, pero se tiene, y esto no se contempla en las categorías diagnósticas. El desconocimiento de esta patología dual en España, yo creo que he copiado del francés, se habla de toxicomanías, y a pesar de nuestro empeño en que no se hable de toxicomanías, todos mis colegas dentro de la sociedad, mis propios compañeros siguen hablando, es algo tan implantado, el tema de las toxicomanías. Voy a intentar a ver si puedo explicar por qué, pero cuando los pacientes se quedan con este diagnóstico de toxicomanías, cuando llega un paciente, le pregunto al residente de psiquiatría, ¿qué tiene este paciente? Es un alcohólico, eso lo sabe hasta el conserje de la puerta, ¿sabe? ¿Qué más? Eso, ¿qué más? Es la patología dual, que hace falta pensar, hace falta repensar en ello, y eso, ¿por qué? Porque hemos inventado, justamente porque esto va a beneficiar al paciente, va a disminuir la morbilidad, va a disminuir la mortalidad, nos va a orientar cómo tratar a nuestros pacientes. Hace ya más de una década, Nora Wolkoff, la colega mexicana, brillante, de las personalidades más importantes del mundo, escribía este editorial en el American Journal de Psiquiatría, hablando justamente de esta comorbilidad, de esta patología dual. Pero insisto, ella destacaba en este editorial los altos porcentajes de comorbilidad reflejan, decía ella, factores y sustratos cerebrales comunes. Ya hace más de una década se hablaba de factores y sustratos comunes. Esta es otra diapositiva de Nora Wolkoff que yo me he permitido modificar. Si alguien me quiere preguntar luego por qué la he modificado, lo haré, pero la he modificado, pero viene a explicar de alguna manera los múltiples factores que están involucrados en esto que llamamos patología, en esta condición clínica que llamamos patología dual. Sabemos la existencia de los genes, sabemos la existencia del desarrollo, sabemos la presencia de enfermedades mentales que empiezan muy pronto en la vida. El otro día asistía en Madrid, en la Complutense, a la creación de la Cátedra de Psiquiatría Infantil, y daban datos. El 80% de las enfermedades empiezan en la infancia. Ahora comentaré algo más sobre eso. Y tenemos por otro lado el medio ambiente, que influye en las experiencias muy precoces, infantiles, de todo tipo, que van marcando de alguna manera a nuestros cerebros, van creando un cerebro que puede ser o más resistente, más resiliente, o un cerebro más vulnerable. Ese cerebro vulnerable en presencia de drogas o de juego va a dar lugar a esto que llamamos la patología dual. Bueno, ese es más un poco de lo mismo. Las evidencias epidemiológicas sobre la patología dual es enorme, está documentada en cantidad de estudios clínicos y epidemiológicos. Pero no creáis que esto está documentado, pero a su vez no lo está, porque en los pasados muchas décadas los estudios epidemiológicos excluían a los pacientes duales, no contemplaban el diagnóstico dual, los tenían de alguna manera excluidos. Los pacientes eran población alcohólica, pero alcohólico y qué más. Bueno, pues los estudios prospectivos que vamos teniendo, que son pocos, pero que vamos teniendo cada vez más, nos vienen a decir que no se apoya la hipótesis de eso que nos preguntan siempre en la prensa, cuando hablamos de doctor, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la adicción o la enfermedad mental?
Pues bien, no es una respuesta que primero que los clínicos estemos destinados a pensarla, pero con esta perspectiva que os estoy dando, de que esto con las enfermedades mentales empiezan muy pronto, las enfermedades mentales empiezan, los trastornos psicopatológicos son previos al tema de la patología dual. Nosotros hemos hecho nuestro propio estudio en Madrid, la Sociedad Española de Patología Dual ha dado lugar a varias publicaciones, tenemos todavía 4 publicaciones por salir en los próximos semanas, meses, y encontrábamos de qué se trata este estudio. Analizamos pacientes en las 2 redes donde están, como comentaba antes, nuestros pacientes, salud mental y adicciones, casi 900, 837 pacientes. Bueno, pues encontramos que en patología dual lo cumplían el 52 y pico % de los pacientes. Y estos datos no son reales, están infravalorados. Y os voy a comentar por qué muy brevemente, por 2 cosas. Usamos como instrumento para el eje 1 la MINI, que es un instrumento diagnóstico muy insuficiente para hacer diagnósticos psiquiátricos. Ahora tengo alguna diapositiva sobre ello. No contemplamos, aquí no se contempla el trastorno de personalidad, y un sesgo importantísimo que me decía Nora Borco. ¿Y el tabaco? Me decían esto. ¿Dónde está el tabaco? ¿Cómo alguien que trabaja en patología dual no implicamos al tabaco en la adicción a las sustancias? Bueno, comentaba antes que este tema de la comorbilidad es un tema importantísimo que cruza toda la nosología y la nosología psiquiátrica. En estos últimos pocos años se comienzan a formular serias críticas al DSM-4. Los diagnósticos se solapan, un diagnóstico con otro, no hay claros límites entre normalidad y patología, los diagnósticos son poco estables, cualquier estudio de seguimiento de los diagnósticos, vemos que los diagnósticos van cambiando, incluso con personas muy fiables, y que una cosa fundamental, los hallazgos de las neurociencias no se van alineando con la vieja nosología que teníamos, que venía de la época de Kraepelin y que el DSM-3 adopta. Los estudios no permiten incorporar esa heterogeneidad que tenemos en los estudios. Esto que critica al DSM-4 viene, digamos, siendo muy extendida, pero leí hace unos poquitos días un artículo que hablaba del nuevo surgimiento de la antipsiquiatría en los ámbitos científicos. Bueno, pues resulta que todos aquellos que estamos involucrados en la crítica a los sistemas de clasificación nos llaman ahora que somos los nuevos antipsiquiatras del siglo XXI. Sabéis que la antipsiquiatría fue un modelo allá por los años 60 que puso en cuestión todo el modelo clásico de la psiquiatría. Era un artículo más de estos que critican la actual nosología psiquiátrica, criticando a Kraepelin, que no se han sostenido los criterios de la separación taxativa entre bipolares y esquizofrenia, el modelo único de bipolares que Kraepelin pensó. Bueno, pues todo esto está en cuestión, está en deconstrucción, como se dice ahora en los modernos, y que estamos probablemente planteándonos hacia una nueva nosología y nosografía psiquiátrica. Nosología y nosografía que no es el DSM-5, que está ya seguramente a unos meses de ser publicado en mayo del año próximo en América, y donde incorpora cosas buenas, incorpora la dimensionalidad, incorpora cosas mejores, se pueden diagnosticar dimensiones de las enfermedades, se pueden diagnosticar rasgos en lugar de trastornos de personalidad, pero que de alguna manera todavía no incorpora los nuevos hallazgos neurocientíficos en esto. El Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, que dirige Thomas Insel, un hombre brillante y con pensamientos del futuro, ha planteado un proyecto que llama los criterios de dominio de investigación, que es una nueva clasificación de las enfermedades mentales de cara al futuro. Parte de un presupuesto básico. Cualquier enfermedad mental es una enfermedad cerebral, dice Thomas Insel, desde el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, no desde su despacho privado. Y él propone que todas las enfermedades mentales, las enfermedades cerebrales, que no son fundamentales, se podrían clasificar en 2 grandes apartados. Enfermedades neurodegenerativas, que todos tienen nombre propio, Alzheimer, Huntington, Parkinson, las enfermedades, quizá un hilo, no lo dice, lo digo yo, un hilo fino entre la neurología y la psiquiatría, y las enfermedades que llamamos del neurodesarrollo, que serían todas las enfermedades mentales. Como comentaba que el otro día en la presentación de esta cátedra de psiquiatría infantil en la Complutense de Madrid decían el 80% de las enfermedades mentales empiezan en la infancia. Pues con este concepto no sería el 80%, sería el 100% de las enfermedades mentales que están determinadas y comienzan mucho antes incluso de que
se presenten, que tengan manifestaciones conductuales, que tengan manifestaciones sintomáticas, que nosotros podemos tratar a veces ya como psiquiatras o como profesionales adultos. Y dice el Instituto de Salud Mental que todas estas enfermedades están, digamos, señaladas por las alteraciones en circuitos, en sistemas cerebrales. Dejamos esas viejas historias que nos manejamos con psiquiatras ya de mi generación, con las monoaminas, la dopamina, la noradrenalina, y digamos, a identificar una depresión noradrenérgica o una depresión dopaminérgica. Bueno, pues todo esto ha pasado, ha quedado en el siglo XX y estamos en el siglo XXI. Si esto de Thomas Insel, progresar, avanzar, y realmente las enfermedades cerebrales podrían ser clasificadas en enfermedades de neurodesarrollo o enfermedades neurodegenerativas, ¿dónde están las elecciones? Ayer oí algunas conferencias y oí que las elecciones eran enfermedades neuroadaptativas, en que la droga producía una neuroadaptación, una neurodegeneración, dijo alguien ayer, y que daría lugar a la adicción. Esto es así, y esto es un artículo, hay una parte en inglés, pero que todo el mundo entendemos porque lo he sacado, que está publicado en el New England, o sea, revista de prestigio como no hay en la medicina, publicada hace poquitos, no sé si llega a un mes, pero poquitas semanas, que la encontré, donde habla de cosas que tienen que ver con esto que os quiero contar. Nos dice primero una cosa muy básica: los genes codifican para proteínas, no para trastornos. No hay un gen del trastorno bipolar, no hay un gen queremos buscar el gen de la adicción al alcohol. Bueno, pues hay muchos genes involucrados. Los genes codifican para proteínas. Y teniendo variantes en el ADN, elecciones y duplicaciones en segmentos del ADN, va a provocar un incremento del riesgo de trastornos neuropsiquiátricos, dicen los autores, que se van a expresar como distintos trastornos específicos de una persona a otra, diferente, dependiendo de qué, de otros factores genéticos y de experiencias medioambientales, de las infantiles precoces, que van marcando y modificando los genes, eso es lo que se llama la epigenética, y que van dando lugar, y que se transmiten, y que van a dar lugar a distintas alteraciones psicopatológicas. Quizá la enfermedad mental podemos empezar a concebirla como enfermedades que comienzan muy pronto, desde el momento de la determinación de la vida, que se van manifestando en el ciclo vital y cada momento de la vida con distintas expresiones sintomáticas, sintomatológicas. Por eso tenemos nuestros pacientes. Llega un paciente de 50 años y hacemos la historia y no estaba recogido que fue heroinómano a los 20, que fue tal, bueno, pues no se recogen esas como si no tuvieran nada que ver y van cambiando las distintas expresiones sintomáticas de nuestros pacientes. Esta era una diapositiva que ponía desde hace unos años, donde quería explicar que el cerebro no tenía compartimentos estancos, donde en una parte del cerebro ubicábamos las adicciones, en otros los trastornos mentales, y bueno, pues a la luz de todo esto ya esto queda ridículo, porque digamos todo lo que estamos viendo, lo que nos aporta la neurociencia es algo mucho más complejo que eso que quería decir. Pero vuelvo al tema que me toca, que es el tema de la patología dual, por lo tanto de las adicciones. Y en los años 70, 80, se formularon las primeras teorías neurobiológicas de las adicciones. Se describe el sistema dopaminérgico mesocórtico límbico, que ayer todo el mundo puso en las diapositivas, esa esquemita que veis, todo que va a tegmental ventral, núcleo accumbens y córtex prefrontal. Pues todas esas teorías, digamos, todas esas descripciones neurobiológicas dio lugar a montones de... Yo el otro día describía 6 más importantes, me las he traído aquí porque me parecía alargar demasiado la conferencia, 6 teorías neurobiológicas de las adicciones, distintas, por autores importantísimos y investigadores de primer nivel, pero todas centradas en el paradigma de que las drogas, el objeto adictivo, produce la adicción. O sea, si alguien está mucho tiempo en un casino, se va a convertir en un jugador. Si alguien toma mucho alcohol, bebemos alcohol, anoche nos invitó el doctor Pacuruku a cenar, bebimos casi todos alcohol, no sé si había algún abstemio en la mesa, y bueno, pues si nos invitaría todos los días a cenar, no estoy pidiéndote nada, Saúl, nos convertiríamos entonces en alcohólicos con este paradigma clásico. Pues hoy en día se viene hablando de un paradigma centrado en la vulnerabilidad individual. Vuelvo al paradigma clásico, al efecto de la sustancia sobre el cerebro. Y como que es el efecto de la sustancia van a crear las adicciones. Este modelo asume que las drogas, con lo que estaba comentando antes, secuestran el sistema, no es ni a la frase, está aquí el autor,
el sistema de recompensa cerebral. O sea, si bebemos mucho alcohol durante muchos días y mucho tiempo, pues ya únicamente nos va a interesar el alcohol, nos dejará de interesar el sexo, la comida, una buena sinfonía, el concierto maravilloso que oímos anoche en la Catedral Griega. Estaremos secuestrados y solamente la droga secuestra nuestro sistema de recompensa cerebral. Este es el paradigma clásico que se viene insistiendo, que se viene hablando desde todo el punto de vista científico, neurobiológico, genético, cómo las sustancias van modificando lo que es. Y esto que hace daño al sentido común, porque tenemos experiencia, si más jóvenes, aquí hay mucha gente joven, beberá alcohol, algunos tomarán drogas ilegales, o legales, o fumarán y demás, y eso no nos convierte en adictos. Ayer en muchas conferencias cuesta todavía identificar, incluso por lo que trabajamos en este campo, qué es el uso de sustancias, el uso de cualquier cosa placentera, con el tema de la adicción, que es una enfermedad cerebral, una cosa cualitativamente distinta. Bueno, con esta teoría clásica la adicción sería un trastorno iatrogénico. Damos una sustancia química que produce, por sus propiedades, va a producir la enfermedad llamada adicción. Y en todos los trabajos que teníamos, la teoría central de las drogas valoraba las diferencias individuales como un error o como un artefacto. Robert West es el editor en jefe de la revista Addiction, la revista más importante que tenemos en el campo de las adicciones, de mayor impacto clínico. Él publicaba este mismo año, 2012, voy a hablar de él para criticarlo, no está aquí Robert West, es un psicólogo británico, de conocimientos importantísimo en nuestro campo, y él escribía, le encarga la Unión Europea, todavía había dinero en la Unión Europea para encargar informes de este tipo, un informe, escribe un gran informe, sobre el tema de las adicciones. Y Robert West define en este informe suyo para la Unión Europea qué es una adicción. Dice, una poderosa y repetida motivación a participar en un comportamiento intencional, ¿vale?, adquirido como resultado de su participación en ese comportamiento. Está claro, si no traemos alcohol, nunca seremos alcohólicos. Un musulmán, en su medio cultural y religioso, que prohíbe beber alcohol, nunca será alcohólico. O sea, que eso está claro, que si no nos involucramos en un comportamiento, o nunca entramos en un casino, no podemos ser adictos. Bueno, ahora nos entra en internet el casino, no hace falta ir a un casino. Lo que tiene, bueno, pues que va a provocar un importante potencial, dice Robert West, para el daño no intencionado. Vale, una definición impecable, pero que en realidad no dice nada. Pues evidencias consistentes lo demuestran que solo una muy pequeña parte de los adictos, de los sujetos, de las personas expuestas a sustancias, se convierten en adictos. Ayer me preguntaban, en España había mucha cocaína, ahora con la crisis, digo, con la crisis tenemos menos de todo, casi nada de nada, y tampoco ya no habrá ni cocaína, porque ¿quién tendrá dinero para comprar cocaína? Pero éramos el primero y el segundo, estábamos con Gran Bretaña, con su país consumidor de cocaína. ¿Pero eso qué significaba? ¿Que teníamos más adictos de cocaína que otros países? No. Seguramente, si hay más disponibilidad, más permisividad, pues hay posibilidad de que afecte a más individuos vulnerables, eso está claro. Pero los individuos expuestos siempre es una ínfima minoría de los que beben alcohol, de los que consumen cocaína, de los que tabacan, del juego, que se convierten en adictos. No es adicto quien quiere, sino a quien le toca. Nadie elige ser adicto. Si decidimos, si voy a convertir yo en alcohólico, o sea, saldremos esta noche por Cuenca y nos beberemos una botella de whisky, seremos unos borrachos, pero no unos adictos. Por lo menos en la parte que me toca, hasta ahí me conozco, ya tengo bastantes años para saber. Bueno, pues estos sujetos que van a ser convertidos que se convierten en adictos, presentan rasgos de personalidad o estados de trastornos mentales diversos según todos los estudios, detectados o no detectados. Hay varios artículos de Nora Wolkoff hablando de personalidades desde el punto de vista neurobiológico, resistentes a convertirse en adictos, y otros rasgos neurobiológicos que confieren vulnerabilidad en sus rasgos psicopatológicos para ser adictos y también para tener otros trastornos mentales. Bueno, pues el nuevo paradigma centrado en el individuo, el foco está en estas variaciones individuales. La asociación que hay en la adicción con patología dual es esto que comentaba antes, los trabajos que me adelantaba de Nora Wolkoff, donde hablaba de las personalidades vulnerables o personalidades resistentes a convertirse en adictos y a tener cualquier otro trastorno mental, porque si alguien es vulnerable a ser adicto, va a ser vulnerable a cualquier otro trastorno
muchos trastornos mentales. La adicción es un trastorno de conducta, eso está claro, y que se define por la búsqueda compulsiva de un objeto adictivo, que puede ser sustancias o juego. El juego es importante porque la DSM-5 incorpora, cambia, desplaza el juego de los trastornos de los impulsos, que va perdiendo fuelle como trastorno, a el tema adictivo. Ocurre la adicción en un sujeto, en un fenotipo, o sea, cómo se expresa la enfermedad de la naturaleza, vulnerable, en el cual un previo rasgo de personalidad, desde el punto de vista psicobiológico, o un estado de enfermedad mental, va a provocar esa vulnerabilidad para la adicción. Y en presencia, por ejemplo, de sustancias, va a determinar la plasticidad, los cambios neuronales y genéticos que se van a producir en ese cerebro para dar lugar a esta que llamamos la conducta adictiva. Bueno, pues en esta diapositiva insisto un poco en lo mismo. Tenemos déficit de sistemas y circuitos cerebrales subyacentes, hay vulnerabilidades genéticas, exposición a traumas o situaciones estresantes muy precoces. En la infancia tenemos la implicación de los abusos sexuales o físicos infantiles que tienen en todas las enfermedades mentales y también en las conductas adictivas. Bueno, todo esto quería englobarlo en esto que comentaba antes, que todos estos son trastornos probablemente del neurodesarrollo, que comienzan muy pronto en la existencia de los sujetos. Pero si he criticado todas las teorías neurobiológicas que están centradas, focalizadas en la droga y no en el sujeto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos venimos a plantear ahora? Pues fijaros algo que también tiene mucho sentido común. Cualquier sustancia psicoactiva de abuso se corresponde con sistemas de comunicación y regulación celular endógena. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser adictos a cualquier sustancia tenemos que tener un sistema endógeno que de alguna manera se corresponda con esa sustancia. Hay un sistema opioide endógeno, hay un sistema cannabinoide endógeno, hay un sistema colinérgico nicotínico, hay un sistema dopaminérgico. Un déficit de estos sistemas y circuitos neurobiológicos pueden explicar no solamente la conducta adictiva, sino también otros síntomas psiquiátricos. Todos estos sistemas están involucrados, no están ahí para poder convertirnos en adictos o no, están involucrados en el punto de vista evolutivo en la supervivencia de los individuos, en las conductas filiativas, en la relación madre-hijo, en las cosas que nos determinan como seres humanos y que tienen que ver con la supervivencia. Aquí alguien me podría preguntar, pero no lo he traído hoy, ¿y el alcohol dónde está ahí? Pues el alcohol actúa a través del sistema opioide endógeno, por eso vemos y están apareciendo cantidad de trabajos de todos los trastornos que te voy a mencionar más adelante, que tienen deficiencia del sistema opioide endógeno, pueden ser adictos al alcohol, por supuesto opioides legales o ilegales, o no serlo, pero tener este tipo de trastornos. Bueno, pues desde este punto de vista, la patología dual sería un fallo del sistema, un fallo de estos sistemas en un sujeto vulnerable, en que de alguna manera nos hace un sujeto más predispuesto a tener este tipo de trastornos. Comentaba antes que el DSM-5, y me parece muy bien, incorpora el juego patológico. En los primeros borradores del DSM-5 también se habló de la adicción a Internet. Los estudios de campo lo descartaron, que faltan más cosas y demás. Todos sabemos que sí, la web está hablando del tema de ciertas comidas, de ciertos alimentos, no comidas, de otras conductas compulsivas, comportamentales que son adictivas. Pero el DSM-5 incorpora el juego patológico dentro del capítulo de las adicciones. El juego patológico tiene, dice el DSM-5, factores comunes en etiología, en expresión clínica, en comorbilidad, en fisiología y en tratamiento con otras adicciones. Y dice Selman, un desafío es comprender la compulsividad a niveles neurobiológicos, no solamente para sustancias. Y tenemos un desarrollo de la investigación enorme en ese sentido, fascinante por lo atractivo. Vuelvo al tema del neurodesarrollo y se hace hincapié en el DSM-5 y en todas las charlas que hablamos de patología dual, diferenciar entre trastornos inducidos y trastornos verdaderos, trastornos independientes, o sea que hay patología dual, depresión, como esta mañana, y alcoholismo. Entonces, si la depresión es inducida por el alcohol o es un trastorno que aparece junto a la patología dual. Pues bien, esta mañana mostraba una diapositiva donde en el caso de la depresión, publicada en el estudio NESA, ahora mismo, hace unas semanas, a
atrás por Carlos Blanco, que es un español que trabaja en la Universidad de Columbia, en Nueva York, hace muchos años ya, que la presencia de depresiones inducidas es mínima, frente a lo que diagnostican ellos con los instrumentos que ellos tienen, frente a lo que es una depresión dual o depresiones no duales. Que se hace mucho hincapié en ello. Pero bien, decía también Carlos Blanco en este estudio que todos los factores comunes, incluso en las depresiones inducidas, no la depresión, en los trastornos inducidos, son comunes, da igual que esa insistencia en diferenciar tanto entre trastornos inducidos y trastornos no inducidos. Pero suponiendo que sí, que hay trastornos inducidos, yo me iba en ello, por ejemplo, el tema de los solventes, que no es una droga a la cual nadie se haga adicto, porque si alguien toma solventes, gasolina y demás, pues va a producirle, y hay trabajo sobre ello, que producirá Parkinson, alteraciones neurodegenerativas. Se ha hablado mucho de que las anfetaminas podrían producir trastornos de la conducta del individuo, que se habla de trastornos de personalidad orgánicos producidos por las anfetaminas. Se dijo mucho tiempo, no está tan claro según últimos trabajos ese tema, pero aún suponiéndolo, podríamos hablar de que habría unos pocos trastornos que serían neurodegenerativos, neuroadaptativos, pero la mayoría, insisto, de la patología dual serían trastornos de neurodesarrollo en el cual no es el efecto de la sustancia que la produce, claro que tiene efectos sobre los genes, sobre la neurobiología, pero que no es eso lo que va a producir la enfermedad. Bueno, pues esto es un poco lo que comentaba antes, esta propuesta que hacíamos de considerar los trastornos inducidos como neuroadaptativos, neurodegenerativos y la patología dual como verdaderamente del neurodesarrollo. Se me pedía aquí que hable de los componentes, que hable del diagnóstico de la patología dual. Pues en cualquier diagnóstico tenemos que analizar los tres componentes que tiene cualquier diagnóstico para nosotros los psiquiatras. Uno es el fenotipo, o sea, cómo se presenta la enfermedad en la naturaleza. Otro es la validez, si el diagnóstico es válido o no es válido. Y la utilidad del diagnóstico. El fenotipo, patología dual, bueno, pues es prevalente, tiene relación con el desarrollo, con el neurodesarrollo, y está relacionado con interacciones genéticas y medioambientales, como acabamos de ver, que actúan como un factor de riesgo. ¿Es válido el diagnóstico? Pues es un diagnóstico, según las categorías actuales, insisto, el DSM-4, es un diagnóstico sindrómico y totalmente inespecífico. Es útil el diagnóstico, y esto es importante para los clínicos. Los otros dos aspectos son menos. Un diagnóstico es útil si identifica necesidades clínicas susceptibles de una acción terapéutica y si informa algo sobre la persona que lo recibe, si tiene un valor psicoeducativo y psicopedagógico, si va a orientar a una particular aproximación terapéutica, si va a predecir el curso evolutivo, si va a establecer un pronóstico. Y todos ellos cuentan con una creciente y cada día más sólida investigación clínica, pero también empírica. El DSM-4 no nos permite este diagnóstico con facilidad, nos habla de síntomas psiquiátricos relacionados a las sustancias. Si persisten con la abstinencia, pues nos permite este primer diagnóstico. O síndromes psiquiátricos inducidos por las sustancias, y ya he mencionado mi opinión al menos sobre eso. Me preguntan a veces, bueno, ¿qué instrumentos para el diagnóstico de la patología dual? El PRISM, que es una entrevista diagnóstica clínica, unas 2 horas de duración que ha desarrollado la doctora Deborah Cassi en Filadelfia, que está validada al español por Marta Torrens, una de las que colabora con nosotros en el protocolo de intervención en patología dual. La profesora Torrens es conocida en todo el mundo, está en Barcelona, en el Hospital del Mar. Bueno, pues es una entrevista de investigación, 2 horas, muy difícil para los clínicos. Los clínicos tenemos que utilizar nuestro propio juicio para poder conocer el origen de los síntomas, para poder diagnosticar la patología dual. Nos llegan pacientes con diagnósticos más variados, el paciente se ha bebido mucho café y tiene una psicosis cafeínica, vale, y la psicosis cafeínica existe, pero solamente en individuos vulnerables. ¿Y por qué este individuo bebía 36 tazas de café? Porque parece que tiene un TDAH que nadie le había diagnosticado antes, y al beber, buscar algo para corregir su TDAH por ensayo de error, le provocaba un episodio psicótico, porque a su vez solamente tenía rasgos esquizotípicos de personalidad. Los diagnósticos son complicados. ¿Está hablando alguien? Yo tengo alucinaciones. Bueno, las bases neurobiológicas, voy a dar un breve repaso, pero para decir la importancia que tienen estos sistemas endógenos. Muy breves, porque estos son muy extensos. El sistema opioide endógeno hemos identificado, empiezo de abajo, ligandos opioides endógenos están identificados
receptores opioides Mu, kappa, delta y otros receptores opioides. Pues bien, el receptor opioide Mu, ayer hablaba el doctor Gorelick sobre este tema, es diana para sustancias opioides, ya lo decía antes, pero también el alcohol. El receptor opioide kappa está siendo objeto de enormes cantidades de estudios ahora, porque al bloquearse el receptor kappa opioide se mejora la ansiedad, se mejora la disforia y se mejora el estado de ánimo. La buprenorfina, que hablaba el doctor Gorelick ayer, es un agonista parcial de los receptores Mu y un antagonista de los receptores kappa. Bueno, se van encontrando, pero están en estudio fármacos que sean antagonistas del receptor opioide kappa. Se han encontrado en varias enfermedades mentales bien determinadas, en lo que decimos bien determinadas, en el trastorno borderline de la personalidad, el trastorno límite, decimos en España, no sé si se dice aquí borderline o límite de personalidad, en la depresión, he leído trabajos recientes sobre la dimensión de la personalidad de evitación del daño, la dimensión esta de Cloninger. Bueno, pues en todos ellos se encuentran niveles basales de opioides endógenos reducidos. En estas enfermedades mentales tienen el sistema opioide alterado. Por eso, la utilidad de fármacos que modulan el sistema opioide va a ser una realidad, yo espero, deseo, en los próximos años, aunque tendremos que superar barreras morales importantísimas. El sistema cannabinoide endógeno, bueno, pues se ha evidenciado la importancia del sistema cannabinoide, lo hablaba ya el doctor Gorelick también, pero insisto yo, en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, porque nuestros sujetos psicóticos consumen cannabis si el cannabis psicotriza, son tontos, porque en el trastorno bipolar, en la depresión mayor, en el trastorno por ansiedad, pues todas estas alteraciones del sistema cannabinoide endógeno. Hoy, en la charla de esta mañana, mencionaba un trabajo donde se hablaba de que el cannabis mejora la señalización del sistema cannabinoide endógeno para producir efectos antidepresivos, como podría producirlos bioquímicos y conductuales, como cualquier otro antidepresivo. Decía el doctor Gorelick, no sé si habló de cannabidiol, pero seguramente muchos sabéis que hay un ensayo controlado, hecho por los alemanes, hace 2 o 3 años, donde ensayan cannabidiol versus amisulpride, que es un antipsicótico que está comercializado en Francia. Es un nuevo antipsicótico, un antipsicótico atípico que es especialmente bloqueante de 2-D3. Bueno, para no ir por las ramas, el cannabidiol es tan efectivo como el antipsicótico para tratar los síntomas de la esquizofrenia, sin los efectos secundarios de ello. Esto lo va leyendo nuestro paciente. El otro día me decía un paciente que había comprado, un paciente dual, de los míos, que había comprado por internet en Francia uno que fabricaba cannabis con muy bajo contenido de THC, indetectable por los controles de ilegalidad, pero con mucho contenido en cannabidiol. Entonces, se había comprado un cargamento porque eso le iba a mejorar su enfermedad la que tenía. O sea, los pacientes empiezan a saber cosas y nos vienen a preguntar cosas que tenemos que saber los clínicos. El sistema nicotínico, la expresión de los receptores nicotínicos, colinérgicos, nicotínicos, está en diferentes trastornos psiquiátricos, la depresión, la esquizofrenia. El tema de la nicotina, hay un trabajo publicado hace un año o más, creo, pacientes en urgencias, pacientes que vienen con un episodio psicótico de urgencias. A uno se les pone, eran todos fumadores, a uno se les pone parche de nicotina, a otros se les pone parche de placebo. A los que se les pone parche de nicotina, pues mejoran de la hostilidad, de la agresividad y demás. Los que no se les pone el parche de placebo siguen agresivos e irritables. Pero esto lleva a una búsqueda y a saber que se viene hablando, se viene utilizando el tratamiento de la nicotina como un tratamiento que podría mejorar esta dimensión de la hostilidad y de la agresividad, inclusive en pacientes no fumadores. En este estudio que comento de urgencias de los parches, los pacientes muy grandes fumadores mejoraban menos. Y los autores decían, claro, que los parches de nicotina, la mayor cantidad son 21 miligramos, se quedaban muy cortos para estos pacientes. En España tenemos el problema de que ningún tratamiento para el tabaco, yo siempre digo, la nicotina es un tratamiento, muy buen tratamiento para muchos pacientes. El tabaco es una droga, una sustancia con muchos principios activos que produce cáncer con seguridad y que, aparte de las enfermedades pulmonares. Pero, bueno, pues el tema de la nicotina comentaba que en España no lo tenemos financiado por el sistema público, ahora está desapareciendo todo tipo de financiación progresivamente, todo el mundo paga ahora, hasta hace unos meses atrás,
los pensionistas no pagamos nada, bueno, pues provocaba una revolución en nuestro medio después de décadas de que todo era gratis. Bueno, pues la nicotina, el tabaco, perdón, nunca estuvo financiado. Fijaros en esta diapositiva, donde el tema del tabaco, la imagen para vosotros de la derecha, donde se viene a decir que en Estados Unidos 1 de cada 2 cigarros que se venden los compra un enfermo mental. Uno de 44,3%. Una diapositiva de Naida, que presentó Nora Volkov el año pasado en Barcelona, y que nos viene a decir, aparte de la implicación del tabaco en todas las enfermedades mentales, la importancia que tiene el tema del tabaco en los enfermos mentales. 1 de cada 2 cigarros se vende para un enfermo mental. El sistema dopaminérgico, se ha hablado muchísimo sobre él, la dopamina, en todo ayer el sistema dopaminérgico con ese cortico olímpico, especial, de efecto de recompensa para todas las adicciones. Pues bien, dice Nora Volkov, como lo digo yo, su papel en la adicción es menos claro. En los efectos recompensantes, reforzantes de cualquier recompensa, comida, sexo, sustancias, está claro, pero ¿tiene el mismo papel importante en la adicción? No, salvo para algunos trastornos, como el trastorno por déficit de atención, y para algunos otros trastornos que quizás todavía no podemos claramente definir. Se está en ensayos con anfetaminas. Sabéis que el tema de la anfetamina, que lo comentó antes el doctor Lidia, ¿cómo se llama, Javier? No, la anfetamina que está en Estados Unidos. La lisdexanfetamina. Gracias, doctor Lidia, por ayudarme. Entonces, que todavía no la tenemos en España, está comercializada en Estados Unidos. Han conseguido una modificación tecnológica para que no produzca el high de la anfetamina y por lo tanto tenga menos posibilidad de diversión, de mal uso y de abuso. Bueno, se está probando la anfetamina. Hay ensayos clínicos en marcha para trastornos por atracones. Ya me he enterado que se dice así igual aquí en Ecuador, para depresiones resistentes. Bueno, los viejos psiquiatras siempre hemos usado un poco de metilfenidato para las depresiones que se nos resistían o otras pruebas que hacíamos. Y para también síntomas negativos, como el tema de lo que decíamos, las drogas, comienzan a tener una importancia fundamental en tratar las distintas enfermedades mentales. Tenemos aquí una diapositiva muy conocida seguramente del NAIDA, donde nos muestra que cualquier adicción a sustancias provoca una deflexión, o no provoca, cursa con una deflexión de menor densidad de receptores dopaminérgicos de 2. Lo que pasa es que esto, que es consecuencia de las sustancias, fuera pérdida. Ese es el tema que hace muchos años se viene hablando. El sistema glutamatérgico, también lo hablé esta mañana, es objeto de interés en tratar las enfermedades mentales. Lo dije esta mañana, pido disculpas para quien me ha oído y me repito, en estos últimos poquitos meses, año y medio, quizás no más, hay cantidad de trabajos que hablan de la ketamina, que es un anestésico, que está creando preocupación por ser una droga objeto de abuso, más que de adicción, aunque están llegando a los dispositivos sujetos que tienen abuso importante de ketamina. No sé si existe aquí en Ecuador. Bueno, pues lo que quiero decir, la ketamina parece que es muy eficaz antidepresivo que produce una mejoría de la depresión inmediata o casi inmediata, no como los antidepresivos. Y una cosa importante, que ese efecto sería persistente, que no sería una cosa pasajera. Bueno, pues tendría también importancia seguramente la ketamina en otros trastornos psiquiátricos. Por lo tanto, el tema, cuando hablamos de por eso decía antes que me enfado con mis colegas cuando hablan de toxicomanía. ¿Qué es eso de los tóxicos? Estas son sustancias que podemos convertirlas en fármacos. Y yo espero que podamos superar las barreras morales que nos impiden usar de las sustancias y mejorarlas, por supuesto, ¿no? Las sustancias naturales, que nos permitan abordar las enfermedades mentales, que solamente las barreras morales, políticas y económicas seguramente también han impedido hacerlo. Bueno, pues evidentemente no hemos olvidado los tratamientos clásicos, el sulfirán, naltrexona, camprosato, metadona, bupropión y vareniclina, todos han puesto ahí buprenorfina, que también es muy importante, todos tratamientos con aprobación para adicciones, no para muchas otras cosas. Todos ellos probablemente tienen importancia también en otros tipos de tratamientos. Por ejemplo, la metadona es un antipsicótico estupendo, es un potente agonista de los receptores opioides MU y pues es muy bueno. La buprenorfina es muy bueno para los adictos a opiáceos o alcohol, que son trastornos químicos. No tenemos estudios, estoy hablando de investigación
suposición, de hipótesis, no, cuidado, por favor, no estoy diciendo, son cosas que el topiramato, que va excelente en muchos cuadros compulsivos, en conjunto con el tema del alcohol, pero que no tiene ni tendrá ensayos controlados en ese sentido. Estoy terminando ya. El diagnóstico y tratamiento de la patología dual hace necesario el conocimiento de todos este tipo de cosas, hace necesario tener habilidades, que no constituye tener la habilidad. Yo sé mucho de trastorno bipolar y también sé algo, es necesario tener habilidades para comprender realmente cuál es el impacto en las enfermedades mentales y no nuestro juicio cargado de moral, de ideología, de cosas negativas sobre nuestros pacientes. El paciente, si es adicto, por algo es, pensemos en ello y ello nos ayudará a entender a nuestros pacientes, y mucho más importante, a tratarlo, que es lo que se me pedía, y realmente he hablado un poco del tratamiento de la patología dual. El pensar de esta manera nos va a permitir alcanzar un diagnóstico, nos va a permitir abrir puertas seguramente insospechadas para pacientes que sufren de trastornos mentales, de los cuales incluimos las afecciones. Como veis, las neurociencias se están transformando, esa medicina antigua, digo, del siglo XX, del cual que somos más antiguos ya venimos, para acercarnos a este ya bien entrado siglo XXI, a los nuevos conocimientos que todavía tardarán muchos factores en ser incorporados, pero que nosotros tenemos la obligación por nuestros pacientes de incorporarlos. La visión de la patología dual como un fracaso de sistemas neurobiológicos podría ayudar a reforzar, a refocalizar nuestra aproximación terapéutica y a desarrollar intervenciones más ajustadas a estos nuevos conocimientos. Tenemos en la Sociedad Española de Patología Dual un programa de formación que llamamos Protocolo de Intervención en Patología Dual. Han intervenido los más prestigiosos colegas españoles en este tema. Vamos por 5 capítulos. El sexto saldrá en las próximas 2 o 3 semanas del profesor Vieta sobre trastornos bipolares. Es gratuito, está online, se puede bajar cualquiera y tiene créditos independientes para ser obtenidos, que los garantiza el Ministerio de Sanidad español, que tenemos también el patrocinio del Ministerio de Sanidad y el Plan Nacional sobre Drogas. También un pequeño librillo que sacamos hace unos meses atrás, poquitos meses, también se puede descargar de forma gratuita en la página web. Bueno, pues muchas gracias. No sé si me he pasado ya.